Estábamos en el capítulo 2, 13, y pues él sigue en el 14 de esta palabra hijos, y como digo, no hijos de Jesús, sino hijos de Dios. Entonces, por tanto, puesto que estos hijos, los que Dios quiere que sean sus hijos, y por lo tanto Cristo envió a Cristo para morir por ellos, o yo prefiero entender los que Dios creó para ser sus hijos. Yo no veo provecho en la enseñanza muy común de que todos somos criaturas de Dios, pero solamente los creyentes son hijos de Dios. Para mí eso no es la mejor manera de expresar esa verdad. La verdad es que Dios nos creó a todos para ser sus hijos. Y el pecador no es uno que haya dejado de ser hijo de Dios. Es un hijo desobediente, un hijo rebelde. Pero sea como fuere eso, ya que el 14 dice, lo que Jesús vino para santificar son personas de carne y sangre. Y por lo tanto Jesús participó también de lo mismo. Entró en la vida humana. Y dice carne y sangre, está diciendo no es entrar solamente en la vida espiritual o la vida intelectual. Él entró en todo. Él hasta participó de los dedos que nos duelen a veces, si la uña no está bien. O sea, eso es lo que Jesús tomó sobre sí. Se convirtió en un hombre en todo sentido. Y lo hizo con este propósito, para destruir por medio de la muerte al que tenía dominio sobre la muerte. Este es el diablo. Vuelve al pensamiento del versículo 9. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y aquí desarrolla esta idea en el versículo 14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía dominio sobre la muerte. Este es el diablo. Entonces Jesús ganó la victoria sobre la muerte y sobre el príncipe de la muerte, muriendo. Esto también es paradoja. Lo hemos dicho tanto que pensamos que es entendible, pero hace falta que meditemos en eso. La muerte no la consideramos una victoria. Sí, bueno, lo decimos acerca de Cristo, pero es abstracto. Cristo ganó la victoria muriendo. Amén, amén, amén. Y luego Dios dice, lo que quiero es que tú mueras. Y decimos, no, Señor, yo prefiero la victoria. Entonces, esta respuesta revela que no estamos entendiendo lo que está diciendo de Cristo. Uno de dos, o que no entendemos, o que nosotros realmente no queremos seguir a Cristo. De hecho, yo creo que cuando examinamos honestamente vemos que la realidad es que las dos cosas. Aquí quiero seguir a Cristo, pero aquí no. Y aún más absurdo, somos como Naamán. ¿Sí se acuerdan de Naamán? El leproso. Y su siervo dice, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, lo habrías hecho. Pero te ofendes porque es poco. Y porque es poco, en realidad Naamán se ofendió porque hay que humillarse. Y nosotros nos ofendemos en eso. Yo estoy dispuesto a morir por Cristo, pero no estoy dispuesto a recibir un insulto de una que es mi oveja. No estamos pensando
con cordura. Hay que ponernos más picudos y reconocer, humillarnos en ese sentido. Entonces, para destruir a la muerte, y destruir al príncipe de la muerte, y así, 15, librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Aquí es para mí una frase elocuente. Los que eran toda la vida esclavos. Pues esclavos ¿de qué? Esclavos de la muerte. Entonces está describiendo lo que es la vida de muchas personas. Probablemente ha sido nuestra vida en algún momento, o puede ser en este momento. No podemos vivir porque algún día vamos a morir. Entonces, en efecto, ya estamos muertos, porque la muerte pesa sobre nosotros y no podemos disfrutar de la vida que tenemos en este momento. Entonces, esclavos toda la vida, una esclavitud a la muerte y al príncipe de la muerte. Aquí también como ustedes ven, yo tengo ideas distintas a los demás. ¿Saben la diferencia entre una idea distinta y una idea rara? Si yo pienso algo que otros no piensan, yo pienso de manera distinta. Pero si tú piensas algo que otros no piensan, tú tienes ideas raras. O sea, yo tengo ideas raras. Pero yo creo que, siento que también es un problema que tenemos, que hemos encontrado en la Biblia mucha enseñanza acerca del diablo, del Satanás y de los demonios. Y yo creo que en la gran mayoría de estos casos, y sospecho que en todos esos casos, siempre está enseñando de otra cosa. Si pueden recordar ayer, y aquí también, no es para convencerles, es para que tengan entendimiento y que evalúen posteriormente por su propia cuenta. Pero se acuerdan que yo dije, cuando la Biblia habla de la salvación de todos, no nos está revelando lo que vaya a pasar en el último día. Lo que nos está revelando es el corazón de Dios. De la misma manera, un pasaje como esto, el que tiene dominio sobre la muerte, no es para que nosotros conozcamos a Satanás. No es necesario que nosotros conozcamos a Satanás. O en algunas iglesias se hace tanta énfasis en eso y se critica con tanta emoción a los que piensan que no existe el diablo, que casi da la impresión que para ser salvo tienes que creer en el diablo. Y yo creo que eso no es correcto. Entonces aquí lucho para entender qué está diciendo aquí. Ahora yo sí creo que la mejor manera de entender la Biblia es que sí hay un ser y seres espirituales que se han pervertido y se dedican al mal. O sea, estoy diciendo, yo creo que sí existe Satanás, es mi creencia. Pero yo creo que se habla de Satanás, no para que sepamos que existen tales personas, sino precisamente para que entendamos que el mal es personal. Y si no entiendes lo que yo estoy diciendo, pues yo tampoco. Pero lucho con esto, que de alguna manera la maldad no es faltar a un principio material o un principio abstracto. El mal es
Todos tienen que ver con relaciones. El bien es relaciones. No es bueno que el hombre esté solo. Y la rebelión que nos hace solos, pues esta es intensamente personal. Entonces, de la misma manera que nosotros siempre, en cada decisión ética que nosotros tomamos, estamos tratando un asunto de relaciones. ¿Cómo va a ser ahora, después de esta decisión, mi relación con alguien? Con la humanidad en general, con mi familia, con Dios, con una persona específica, siempre es personal. Entonces, lo que la Biblia pretende mostrarnos cuando habla de Satanás es que esta realidad tiene una dimensión espiritual. Que aún en una orden que nos parece superior de los ángeles, existe lo mismo. Las relaciones son la naturaleza del bien y por lo tanto la naturaleza del mal. Entonces el mal no es solamente un principio que obra en la historia humana, también es una fuerza espiritual. ¿Ok? Bien. Entonces, 16, porque ciertamente Él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Este verbo tomó para sí tiene varios sentidos. Se discute cuál es el sentido aquí. Yo sospecho que el autor está introduciendo una ambigüedad. Ven que yo veo muchas ambigüedades en la Biblia y yo no sé si yo aprendí de la Biblia los usos de la ambigüedad o si yo meto en la Biblia la ambigüedad porque soy una persona ambigua. Ustedes tendrán que decidir cuál. Pero tomó para sí puede significar que Jesús tomó como su naturaleza. Entonces, la encarnación no fue que el Hijo de Dios se hiciera ángel. El Hijo de Dios no se hizo ángel, sino que se hizo hombre. Y creo que este sentido está presente en este versículo. Pero tomó para sí también tiene dos otros sentidos, que es tomar para una relación. A quienes buscó Jesús no era a ángeles, sino a hombres. Y el tercero, que yo creo que es el principal aquí y que definitivamente está presente, si los otros sí o los otros no, es que Jesús vino, o sea, el problema que Jesús vino a resolver, el motivo por el cual Él murió no fue un problema de ángeles, fue un problema de hombres. Entonces, Él no tomó de la mano, la idea en griego no es de mano, pero para nosotros entendemos que si te tomo la mano es para ayudarte. Tomamos a la mano para ayudarle a levantarse, tomamos de la mano a un niño para protegerlo. Jesús así nos tomó la mano para ayudarnos y le costó la vida. Por tanto, era preciso, es muy semejante a la expresión de 10, le convenía a Dios. En términos del platonismo, porque el platonismo así es, una idea de platonismo es que el mundo es como es, porque es lo único que podría ser, porque la lógica se impone a tal grado de que todo es lógico y todo tiene una explicación lógica. Entonces él está aplicando eso a esta verdad acerca de la relación entre Dios y los hombres. Ahora, yo no expreso eso en términos de platonismo y creo que ustedes no tampoco.
porque nosotros no vivimos en el mundo del platonismo. No tenemos esa manera de pensar. Y esta es otra vez la cuestión de hermenéutica. Y ha sido muy, muy difícil. ¿Qué es lo que es esencial, salud, al mensaje de la Biblia? ¿Y qué es lo que es una manera de pensar, un aspecto de la cultura de aquel tiempo? Y cuando escucho eso, probablemente tú dices lo mismo que yo decía al principio que escuchaba eso. Yo dije, así piensa un liberal. Pero yo he llegado a la conclusión que en ese sentido sí necesitamos el pensamiento, este pensamiento, sea liberal o sea otra cosa. Que tenemos que reconocer que la tarea no es reproducir la cosmovisión, se habla de eso a veces, que tenían los autores de la Biblia. Primero, porque esos autores no tenían una sola cosmovisión. Sí vemos platonismo en Juan y en Hebreos, pero no hay platonistas en el Antiguo Testamento. Un poco de influencia griega en Eclesiastés, pero no son platonistas. Entonces, ¿cuál cosmovisión de la Biblia vamos a escoger? Yo supe de un pastor que otro pastor le dijo, tú tendrías más éxito en tu ministerio si tú adoptaras la cosmovisión de la Biblia. Yo tenía ese don una vez, el don de ayudar a otros, mostrándoles dónde se deben corregir. A fin de cuentas me di cuenta que ese no fue un don que Dios me dio, fue o es un defecto de carácter, que viene no de Dios, sino de otro. Pero el pastor dijo, ¿y qué? ¿En qué no tengo la cosmovisión de la Biblia? Él dice, bueno, por ejemplo, ¿tú no crees que el mundo fue creado hace 6,000 años? Entonces, ahora, ¿realmente eso es central? Y porque uno piensa que el mundo ya existió 6,000 años, entonces está pensando como el autor de Génesis. Pues no. Podemos tomar algún elemento del pensamiento de Génesis, pero no podemos captar su situación, no podemos vivir en ese día, en esa cultura. Es como los idiomas. Hebreo y griego son ejemplos. Hay otros, latín es otro. Que podemos leer, podemos aprender esos idiomas, pero se llaman idiomas muertos. Porque nadie aprende ese idioma como niño. Entonces, cuando nadie aprende ese idioma como niño, ese idioma ya no existe. Lo que existen son restos. Y así son las culturas también. Entonces, en cuanto a, ya hemos visto el platonismo. Y en cuanto a también lo que todavía no hemos visto es la manera judía de interpretar, las reglas de hermenéutica que manejaban los judíos, especialmente los rabíes del primer siglo. No es simplemente que nosotros tengamos otra cultura, sino que esa cultura que leemos en la Biblia ni siquiera existe hoy. No es una opción que adoptemos esa. Eso hace mucho más complicada nuestra tarea, pero cuando menos podemos entender que es complicado y no pensar que sea fácil. ¿Okay? No sé
hay una respuesta. Cuando digo hay una respuesta es porque creo que ya los perdí. Tú y yo estamos en culturas distintas y quiero poner un puente si puedo. Sí, David. Hermano, yo creo que es muy interesante poder comprender ese concepto al cual hacía referencia este pastor, de una cosmovisión bíblica. Mucha gente hoy en día está padeciendo en las iglesias porque hay una corriente que está diciendo que para ser un buen cristiano tiene que practicar o tiene que conducirse como en la cultura hebrea. Así es de que tratan de introducir dentro de la iglesia las prácticas de una cultura que no es la nuestra, porque abogan por una cosmovisión y una cultura bíblica. Nosotros tenemos que entender que el Evangelio no fue dado en el vacío, fue dado en medio de ciertas culturas y ciertos procederes de la sociedad, pero que el Evangelio es transcultural, sí. O sea, trasciende las Sí. culturas. Y la iglesia necesita moverse dentro de su cultura y no estar luchando por adoptar otras culturas. De acuerdo. Y yo añado a eso que gracias a Dios, por lo tanto, que tenemos una Biblia que refleja varias culturas. Sí. Aún en el Antiguo Testamento, la cultura de David no es la cultura de Abraham, o por otro lado el de post-exilio, cuando regresan entonces, cuando reproducimos esa cultura, que es lo que pretenden, lo que hacemos es hacer algo semejante, pero es más nosotros, es como un gringo. Un gringo puede aprender a hablar español, pero va a hablar español como gringo. No podemos, aún viviendo aquí, uno nunca pierde totalmente su acento, o también, más que acento, expresiones, y te das cuenta, en realidad está hablando inglés, pero con palabras españolas. Y si eso es cierto, cuando uno está viviendo aquí, entonces imagínense uno que vive en Minnesota y nunca habla con alguien que hable español, va a ser mucho más artificial. Y segundo es nuestra situación, porque si estamos reproduciendo una cultura que no existe, entonces se impera una tarea de ver qué es lo que es transferible de una cultura a otra. Y lo que no, entonces no puede ser el mensaje de la Biblia. Ahora, cuando hacemos eso, definitivamente es subjetivo. Entonces, no vamos a llegar todos a la misma respuesta. Entonces, necesitamos humildad, necesitamos aceptarnos unos a otros, necesitamos tener la actitud, bueno, Dios te está guiando a ti, Dios me está guiando a mí. Y tú llegas a una conclusión, Dios llega yo llego a otro, vamos a seguir investigando. ¿Ok? Muy bien. Pues todo eso por esta expresión es preciso. Es preciso que fue hecho semejante en todo a sus hermanos. Yo prefiero decir, yo expresaría eso es lo que Dios decidió hacer. Dios no lo hizo porque le fuera preciso. Dios es Dios. Entonces, en este caso no acepto su platonismo, pero sí necesitamos entender su platonismo. Entonces, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo. Jesús como sacerdote
es un concepto que yo creo, aquí hace falta estudiar más de lo que yo he hecho y tal vez pues, no me acuerdo de algo que debo acordarme, pero Jesús como sacerdote es un concepto que yo entiendo que el autor de Hebreos es el que formuló ese concepto. Antes de él nadie hablaba. Yo en el Nuevo Testamento yo encuentro esa idea. Jesús como sacrificio sí está en otros lados. Pero Jesús como el sacerdote y nuestro sacerdote, yo encuentro solamente en Hebreos. Entonces es parte de la aportación de este hermano cristiano brillante que él dio. Entonces lo aplica. Jesús es nuestro sumo sacerdote, es misericordioso. Es uno que no nos juzga, sino que más bien quiere ayudarnos. No nos critica, él ve nuestros defectos, pero no se aleja de nosotros, nos abraza y nos cambia. Y un sumo sacerdote fiel. Él es fiel a Dios y por lo tanto fiel a nosotros porque somos amados de Dios. Para delante de Dios, en el servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo. Y el autor entendería porque en ese día los sacrificios todavía se daban todos los días en Jerusalén. Y todavía se celebraba el día de expiación, un día al año en Jerusalén también con un sacrificio. Entonces, cuando él dice expiar, él entiende y sus lectores entienden, expiar requiere sangre. Para expiar, alguien tiene que morir. Ahora, en la religión del Antiguo Testamento es un animal que pierde la vida, pero entendemos que el sacrificio el animal, la ofrenda que Jesús dio por nosotros fue su propia vida. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, cuando somos tentados, Jesús entiende. Él entiende lo que nos está pasando. Cuando caemos, nos sentimos solos. Y sentimos que nos da vergüenza. Y yo, pues en el programa de vencedores, cuando yo aplico los 12 pasos a mi vida, uno de los primeros descubrimientos que yo hice fue que yo estaba cargando con 2 pesos. Un peso es el peso de la realidad de mis malas decisiones, de mis malas acciones, y eso produce consecuencias. Y este es un peso que pesa, pero aún más grande que ese bulto era el bulto de la vergüenza que yo estaba tratando de esconder, estaba tratando de presentarme, pues y sigo en cierta medida, queriendo presentarme con uno que no tiene estos defectos, uno que no hace estos errores. Y cargar con esto es una carga más pesada que la primera. Entonces, pues aquí él está diciendo, Jesús entiende. Cuando nosotros caemos, Jesús entiende porque él ha estado en esa situación. Y él sabe qué fuerte es la presión que nos llevó a eso. Ahora, por otro lado, en tensión con eso, él sabe que no es necesario ceder ante la tentación, porque él no cedió
ante la tentación. Pero en esto, Él no es que Él se siente superior a nosotros, sino Él dice, yo sí tengo la solución. Yo sé cómo puedes superar esta situación porque yo superé esta situación. Entonces, este es nuestro sumo sacerdote. Él ha sido probado. Entonces, Él conoce, entiende la fuerza de las pruebas que nos están atacando a nosotros. Muy bien. Entonces, hasta aquí, notan el argumento, hasta aquí que hemos visto. El argumento es, Jesús es superior. ¿Y entienden por qué? Pues ayer yo les dije, quiero que alguien me diga, ¿cuál es la situación en que el autor de Hebreos está presentando la superioridad de Jesús? ¿Por qué escribe este sermón? ¿Quién me puede decir en breves palabras? Porque su congregación estaba entrando en problemas con la sinagoga judía. Ellos tenían que decidir si se quedaban en la sinagoga o salían a seguir a Cristo. Y él tiene que demostrar que Jesús es. Muy bien, sí. Es un momento histórico que sucedió una sola vez. Ahora sí puede ser que vemos aquí que estaba sucediendo cuando menos en un lugar antes de la destrucción de Jerusalén. Pero también en la historia entendemos que en otros lugares fue después de la destrucción de Jerusalén. Y les doy un dato que a lo mejor conozcan, pero deben conocer. Cuando cayó Jerusalén, ustedes no sé qué tanto saben de la historia, pero hubo una rebelión de los celotas. Entonces Roma envió su ejército para calmar eso. Entonces en Jerusalén, los habitantes de Jerusalén dicen, ¿qué hacemos? Y la gran mayoría de los habitantes dijeron, esta es la ciudad santa de Dios, aquí está el templo que Dios mandó construir. Entonces no podemos huir de la ciudad. Si muere Jerusalén, nosotros vamos a morir con la ciudad. Esta es la gran mayoría de los habitantes, pero hubo excepciones. ¿Y saben quiénes eran las excepciones? Eran precisamente los cristianos. Tú puedes leer en Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, que se lee aquí que Jesús dijo, cuando venga ese momento, en Lucas dice, cuando Jerusalén esté rodeado de ejércitos, lo que deben hacer es huir. Entonces los cristianos dijeron, tenemos que ser fieles a nuestro Señor, y se fueron. Ahora, pónganse en esa situación. Imaginen que otra vez vengan los gringos. Y dicen, quién sabe por qué, pero dicen, hay que destruir a Oaxaca. Entonces ellos vienen y anuncian, vamos para destruir a Oaxaca. Sección 22. ¿Y qué vamos a hacer? Pues sí, va a haber algunos que huyen, pero va a haber mexicanos que dicen, somos mexicanos. Y cantan el himno nacional, mexicanos al grito de guerra, hay que morir. Vienen con sus tanques, sabemos que vamos a estar destruidos, pero vamos a morir. Y un compañero, tu hermano o tu amigo dice, yo no. Si vienen los gringos, yo me voy. Nunca he querido aprender inglés. Y vamos a decir, bueno, te entiendo. No vamos a decir, te entiendo. Estamos diciendo, esa es traición. Entonces, lo que ya estaba sucediendo, y sabemos por Hebreos que ya estaba sucediendo, esa división entre sinagoga e iglesia, después de la destrucción de Jerusalén, ya se extendió a todas las sinagogas del mundo. Y en todas las sinagogas los judíos dijeron, aquí no queremos traidores. Fuera los traidores. Entonces,
Un momento en que puedes ser cristiano sin dejar de ser judío y otro momento en que ya no puedes hacer eso. Entonces la superioridad de Jesús es principalmente, aunque el autor, especialmente del 1 al 4, vemos que esta es una superioridad cósmica. No es en una situación, está diciendo Jesús es superior donde quiera y cuando quiera. Pero específicamente la aplicación es en esta situación. No, si se separa la sinagoga y la iglesia, no puedes quedarte con lo inferior. Tienes que ir con lo superior, y lo superior es Cristo. ¿Ok? Entonces, capítulos 1 y 2, Jesús es superior a los ángeles. Principalmente ese argumento, ¿no? Las escrituras, porque entienden que en ese momento no hay un Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Solamente hay lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento. Y dicen, abandonar a la sinagoga es abandonar a la escritura. La escritura, las escrituras que fueron dadas por Dios por medio de ángeles. Entonces, capítulo 1, Jesús es superior a los ángeles, y capítulo 2 sigue ese argumento, pero ya está construyendo sobre eso y decir, en el plan de Dios, el Mesías no vino para ser sujeto a los ángeles. El Mesías vino para levantar a los hombres encima de los ángeles. Y luego el sumo sacerdote, ya cuando llega al último versículo del 2, casi ya no está hablando de los ángeles, pero para él es el mismo tema, porque los ángeles entran precisamente porque eran los instrumentos de Dios en Sinaí. Entonces, él sigue el hilo, pero para nosotros decimos que ya está tratando un segundo punto. Jesús superior a los ángeles, y luego en el capítulo 3, Jesús superior a Moisés. Y ven, todavía estamos en Sinaí, pero hemos pasado en el enfoque ha pasado de los ángeles a Moisés.